Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estábamos hablando sobre los libros y pasando ya esa página del fútbol que nos mantuvo tan afiebrados, ¿no? Por espacios. Nos alteró un poco, sí, ¿no es verdad? Yo le prometo que la próxima vez voy a mirar de manera distinta el fútbol, sobre todo a Millonarios. Eso espero. Un compromiso que usted está haciéndole a su audiencia. Sí, con Juan Gabriel también, me da pena. Y hay que invitar otra vez al doctor Torres al estadio. ¿Ya me graduaron? Doctor, Bueno, usted asúmalo. ¿Cuál debe ser el papel del escritor en la sociedad colombiana, Miguel? ¿Cuál debe ser? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en una discusión que hubo hace un año en la Feria de Guadalajara, que no sé si Juan Gabriel estaba, creo que nos encontramos ahí en esa Feria de Guadalajara, había una discusión muy grande entre Vargas Llosa y Herta Müller sobre cuál era el papel real de una intelectual en la sociedad actual. Para Herta Müller era evidente que el papel tenía que ser un papel proactivo, de cambio, que forzara los cambios. Ella vivió pues bajo una dictadura, obviamente, y ella consideraba que la manera como se relacionaba con la literatura tenía que ver con ese cambio. Ella era un agente de cambio. Vargas Llosa decía que no, que ese no era el papel del escritor. ¿Usted qué opina? Bueno, es que es muy compleja la pregunta, es complejísimo el tema, demasiado, bastante. Pero yo creo que es una cuestión también que uno asume como persona, que obedece a una cantidad de cosas realmente muy misteriosas, que por qué uno escribe, por qué uno asume determinadas posiciones frente a hechos. Y yo creo que en Colombia es muy difícil uno como artista evadir el problema que los está rodeando a uno todos los días, a través de los medios, de la realidad. Yo salgo de mi casa y salgo con miedo. Mis hijos salen de mi casa y a mí me da miedo. Si mis hijos no me llaman a 1 hora o 2 horas que han quedado a llamar, yo empiezo a pensar que les pasó algo. Es una ciudad, un país muy peligroso, hay muchos conflictos, todos los días pasan cosas, es tremendo. Ahora bien, yo creo en lo personal que para mí lo ideal como escritor es que si uno escribe un libro, que un lector es el que complementa, así como en el teatro un espectador complementa la obra de teatro. Una de las ideas o de las cosas que uno quisiera, de las pequeñas aspiraciones que uno quisiera tener, que son grandes, es que ese libro transforme al lector. Es decir, que ese lector no sea el mismo que empezó a leer el libro que cuando lo termina. Yo creo que la literatura puede arrojar luces sobre cosas oscuras del pasado, lo que hablaba Juan Gabriel, que están sin explorar o han quedado sepultadas en el olvido. Y creo que si hay un papel que hacer como artista es arrojar luces sobre esas oscuridades y a través de la literatura, del cine, del teatro, hacer que la gente vea esas realidades de una manera distinta y tome posiciones, porque uno no puede cambiar la sociedad como artista. Los que cambian la sociedad son los lectores o los que van a cine, la gente. Pero sí puede forzar a los lectores a que cambien de posición. Por lo menos tener un mecanismo, una herramienta para que la gente piense de otra manera y con esa manera de pensar distinta quizás conlleve a forzar un cambio de situación, lo que en Colombia necesitamos cambiar. Juan Gabriel, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que la literatura, la ficción, digamos, actúa a varios niveles. Uno de ellos es social. Es indudable que la literatura tiene es una fuerza de cambio. De otra manera, las dictaduras no perseguirían a los escritores constantemente. Pero yo suelo pensar más en el efecto que tiene en el individuo, ¿no? Como la literatura es un placer. Sí, es un placer primero y debe ser entre muchas otras cosas un placer, pero es también una manera de luchar contra la adversidad. La literatura nos ayuda a luchar contra la adversidad, nos ayuda a luchar contra las limitaciones que nos
vienen impuestas por nuestra condición humana, por el hecho de tener solo una vida y que esa vida sea limitada. La literatura nos ayuda a vivir otras vidas. Esto es un gran lugar común, pero no por eso es menos cierto. Es en ese sentido una suerte de educación moral. La literatura, yo no estoy seguro de que nos mejore, pero sí nos permite entender más al ser humano, entender más quiénes somos. La literatura nos presta palabras. La gran literatura de ficción nos presta palabras para definirnos. Uno lee una novela de Tolstoy, de Dostoyevsky, o de Proust, a quien estoy leyendo con furor en estos días. Sí. ¿Qué está leyendo de Proust? Estoy leyendo el último tomo de En busca del tiempo perdido, donde el narrador, que ya está pensando en ser escritor, piensa cómo sería la reacción ideal de sus lectores, ¿no? Cuando él se encontrara con sus lectores, ¿qué le gustaría que pasara? Y él dice, a mí me gustaría que mis lectores me dijeran que las palabras con las que ellos se leen a sí mismos, es decir, las palabras con las que ellos se definen su vida, definen sus intereses, lo que quieren de la vida, lo que no les gustaría encontrarse en la vida, que haya una identidad entre esas palabras y las palabras de mi libro. Si los lectores me dicen, esas palabras que usted puso en su libro son las mismas que yo uso para explicar mi vida, ahí ya mi trabajo como novelista está vindicado. Yo creo que muchos pensamos eso, muchos pensamos en el horizonte máximo de un libro, es ese, darle al lector palabras con las que el lector pueda explicar, explorar su realidad y definirse. Son palabras prestadas, pero son palabras de las que nos apropiamos y que definen un poco nuestra identidad. Felipe, o sea, usted no ha escrito, no somos literatura, pero yo creo que usted sí ha tenido en esas entrevistas esos perfiles que ha hecho y con los cuales ha tenido que ir bordando, digamos, esas personalidades famosas, ¿no es verdad? ¿Usted qué ve, cómo las surte, cómo las hilvana, cómo hace la estructura, cómo monta el edificio? ¿De cuando escribo? Sí, claro, cuando monta y hace esos grandes perfiles de gente famosa. No sé, yo creo que la escritura tiene mucho de intuitivo y sobre todo cuando se escribe un personaje depende mucho del personaje sobre el que se está escribiendo, cómo se crea el texto acerca de ese personaje. Pero yo quería volver un poco sobre lo que dijeron Miguel y Juan Gabriel sobre el intelectual y digamos su rol. Yo creo que no debe necesariamente proponerse ser un agente de cambio. Yo creo que simplemente debe hacer su trabajo, bien sea escribir, pintar, lo que sea que haga y hacerlo bien, y a través de eso permitir que la sociedad tenga más ideas, que sea más diversa y que haya más libertad, ¿no? Yo creo que no es necesariamente un agente de cambio. Yo no creo que debe pensarse como tal, debe serlo, pero no debe proponérselo, simplemente hacer su trabajo. Jean-Paul Sartre decía que sí. Sí, eso sí, la literatura no es para eso. Sí, Jean-Paul Sartre decía que sí, ¿no? Bueno. Por eso lo planteo. Sí, la literatura decía que Jean-Paul Sartre decía que sí, debía ser un agente de cambio. Usted tampoco. Pues lo que pasa es que me parece que estos tres han respondido también. ¿Que usted para qué va a hablar? ¿Usted quiere seguir hablando de fútbol y de Millonarios? No, yo puedo hablar de otros temas también. Si usted ya me quiere meter en este tema, yo me meto. Pero me parece que las respuestas de los tres. O sea, los tres han estado más o menos lo que yo querría decir, justamente, que es que sí, que el trabajo de escribir una novela o hacer una pintura o ser músico, lo que sea, de alguna manera es articular la extrañeza de estar en el mundo. Sí. Pero finalmente uno se la está articulando a alguien lo va a recibir. En ese diálogo sucede probablemente un cambio, pero no es el objetivo inicial. El objetivo inicial de cualquier obra de arte es el intento de eso, de articular la experiencia extraña de estar viviendo. Sí, de discutir,
de Total. debatir. Y no es Y necesario no solo eso, sería muy Eh, complicado para cualquiera de ustedes tres sentarse todos los días a escribir pensando que van a cambiar el mundo, simplemente no lo podrían hacer, simplemente se sientan y No, escriben. porque Uno no, trata no de es tanto, responder no, pero no es tanto por eso, es que preguntas uno y- cambia el mundo no porque uno piense que lo está cambiando, sino porque uno o escribe con las vísceras o escribe, o sea, es escribir, y se los pregunto porque uno ve escritores que escriben cada año, sacan unos libros, escritores muy importantes, que sacan cada es como una fórmula, que encontraron una fórmula, no, ninguno de esos está aquí, afortunadamente, pero bueno, escriben cada año un libro y es como una fórmula, como una nueva, sí, encontraron una fórmula de escribir. Tienen las cosas muy claras, es una Sí, cosa ¿es que yo eso? envidio, porque yo Pero usted, ¿cuánto escribo se demora justamente haciendo? porque no Imagínese. tengo las cosas claras, escribo porque no entiendo, escribo porque ignoro, escribo porque la novela es una manera de hacer preguntas, Sí. de interrogar al lector, de interrogarme a mí mismo, es una manera de tener una discusión. Yeats, el poeta irlandés, decía que cuando uno tiene una discusión con el mundo, escribe un ensayo, y cuando uno tiene una discusión consigo mismo, escribe un poema. Yo creo que cuando uno tiene discusiones de ambos tipos, al mismo tiempo escribe una novela. Una novela es una manera de interrogar al mundo, Sí. al mismo tiempo que uno trata de descubrir qué carajo es lo que está haciendo uno en este mundo y cuál es Es una exploración en uno mismo, porque uno no escribe para que a la gente le guste. Es lo mismo que la gente que hace teatro para ver si al espectador le gusta. Hay mucho, pero yo no creo que ninguno. A ver, ¿cómo escribo para que el lector le guste esto? Para nada. Yo creo que hoy día hay muchos pesos pesados de la literatura que escriben obras muy livianas. Sí, ¿Es me cierto? parece a mí, sí. Pero es que realmente lo que abrió Juan Gabriel, como cerró Felipe, lo que ha dicho también Ricardo, todas son enfoques. La cosa social, la cosa de la realidad, la cosa que puede quizás cambiar, es decir, los interrogantes que uno tiene frente a su realidad, pero los de uno mismo. ¿Por qué uno escribe? ¿Por qué uno quiere escribir? ¿Qué es lo que uno explora al escribir si no es uno mismo? Y en la relación que uno va escribiendo y se va conociendo y escribe, se va conociendo y va conociendo a los demás. Y lo que también le da a uno mucho el conocimiento del mundo, pues es a través de los libros, que uno se ve uno se reconoce en los demás. El reconocimiento en las obras y en los libros. Eso es lo que pasa también. Seguimos después de esta pausa con la última sección de este programa, donde les voy a preguntar a estos escritores cuáles son los libros que le han cambiado la vida. Ya volvemos en Semana en Blanco.